Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un jueves más, eh, convocados nuevamente por el Espíritu de Dios y traídos por su gracia, empujados por su misericordia, por su gran amor con que nos ha amado y pues nada, aquí estamos como cada jueves siendo instruidos todos por el poder del Señor, por su Espíritu y por medio de su palabra. Y pues vamos a iniciar, vamos a estar casi terminando esta preciosa carta a los Efesios que nos ha traído tanta enseñanza, tanta instrucción, al principio tanta fortaleza, ¿no? Tanta fe, saber de quién es nuestro Señor. Los primeros capítulos, o más bien el primer capítulo, los primeros tres, la fortaleza y la seguridad de quién es Él, de cómo se presenta en nuestras vidas, de cómo se manifiesta y luego de cómo nos guía y nos trae con su amor. Y luego después nos manda todas estas enseñanzas después del capítulo 4, 5 y 6 que estamos ya casi terminando. Es pura enseñanza para sus hijos, ¿verdad? Para sus hijos, lo declara desde el principio, ¿no? Lo declara desde Efesios 1. Dice, lo voy a leer así nomás para entrar en contexto, porque pues ahí está dirigida a quién está la carta, ¿no? O sea, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Obviamente que esta carta se las hizo llegar a la iglesia de Éfeso, de Efesios, que estaba creciendo ahí en Efesios, y pues nada, pero quedó por el Espíritu Santo puesta para todos los santos que iban a venir, ¿no? Y aquí estamos incluidos tú y yo por la gracia y por la misericordia del Señor, pero solamente es para los hijos, porque tú le das estas instrucciones a alguien que no es hijo y pues le va a parecer una locura, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos siga dando instrucción, que el Señor nos siga dando fe, que el Señor nos siga dando entendimiento, y sobre todo revelación de su palabra, ¿verdad? Pues bien, no sin antes, vamos a entrar al 6, del versículo 10 al 20, pero no sin antes de preguntar si alguien recuerda algo de lo que vimos la semana pasada. Pues la clase pasada se trató de someternos unos a otros en el temor de Dios. Sí. Que el objetivo nos decía que había unas razones fundamentales por las que nos debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Y esas razones fundamentales son los hijos, los padres, los siervos y los amos. Sí, nos habló Sí. Nos habló a los hijos para con los padres, cómo honrarlos y someternos, ¿verdad? Después a los padres en los hijos no es sometimiento, sino cómo tratarlos, ¿verdad? Y luego a los siervos sobre los amos y a los amos sobre los siervos, ¿verdad? De la misma manera. Muy completo, muy completo. Y luego la semana antepasada habíamos visto las esposas y los esposos, ¿verdad? O sea, cómo es que debíamos también de comportarnos unos a otros, los esposos estar sometidos al Señor y las esposas a sus maridos como al Señor, ¿verdad? Pero ha sido increíble toda esta enseñanza. Y pues nada, hoy no está, no deja de ser interesante y lejos de interesante la instrucción dura, concreta, precisa para sus hijos, ¿verdad? No nos queda más que tomarla y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a ponerla por obra, porque ahí es donde se nos dificulta, ¿verdad?, en obedecer a nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a hacer la misma dinámica que siempre. Vamos a leer la palabra de Dios, la instrucción, o sea, entendiendo y viendo cada versículo, qué dice, ¿verdad? O sea,
antes de interpretar qué quiere decir, o sea, es primero observar muy bien, observarlo perfectamente bien, leerlo, qué es lo que dice, ¿verdad? O sea, qué es lo que está diciendo, y después interpretaremos qué me está queriendo decir a mí. Entonces, si él dice esto, ¿qué me está queriendo decir a mí? Y entonces ahí es donde la interpretación será correcta, ¿verdad? Pero sí siempre ver qué es lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Muy bien, entonces empezamos con este título de esta semana, que es la armadura de Dios. Y el título está pues muy a lo que vamos a observar. Precisamente es esa, la armadura de Dios, lo que vamos a observar, y dejarnos claro desde el título, ¿no?, que esta armadura no es nuestra, no es tuya, es de Dios. La armadura es de Dios, pero te va a servir a ti. O sea, es un traje que compró Él con su sangre y te lo va a dejar a ti, que te queda a la medida para que tú puedas aprovecharlo y hacer la tarea que te mandó a hacer. De otra manera, no podrás hacerlo de la manera en la que Él te dijo. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Tenemos un objetivo también. Tenemos un objetivo y dice así, leo y dice: conocer todos los elementos de la armadura de Dios, a fin de que vistiéndonos con ellos podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, pues esto es lo que nuestro objetivo de conocer todos los elementos de esta armadura. Es una armadura muy completa, pero creo que el Señor, ahorita en que empecemos a leer los versículos, vamos a observar cómo nuestro Señor nos aconseja que nos vistamos de toda la armadura, o sea, que no dejemos nada afuera, porque puede ser muy lamentable para nosotros, obviamente, porque es la manera en la que nos va a proteger y nos va a equipar para poder enfrentar a un enemigo que ahorita lo vamos a ver entre los versículos, a un enemigo peligroso para nosotros, porque para empezar no podemos ni siquiera verlo. Entonces va a ser muy interesante. Vamos a entrar de lleno. Igual que siempre, si alguien tiene una pregunta, hermanita Mari, abre solo el micrófono y sin problema aquí lo observamos, y que papá nos lo muestre, y aquí pues nomás levantan la mano, ¿ok? Entonces vemos nuestro versículo a memorizar de esta semana, y el versículo es el 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces comenzamos a observar desde en este versículo, inclusive, que es el de memorizar, que es el 6:13, nos dice que tomemos toda la armadura, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Poder estar de pie, y no solo de pie, sino cuando dice firmes, tú imagínate un soldado firme, ¿verdad? O sea, está listo para la batalla, aún y cuando acaba de terminar todo. O sea, él sigue listo, firme y puesto para la batalla, ¿verdad? Entonces, es impresionante lo que nuestro Señor, en esta analogía de esta armadura, como de algún guerrero, nos pone y nos muestra que vamos a estar protegidos, y no solo protegidos, sino listos para la batalla que se nos presenta, ¿verdad? Es increíble cómo nuestro Padre nos instruye de una manera tan preciosa y tan clara, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Muy bien, continuamos y empezamos con los versículos. Comienzo leyendo el 10. Dice así, Efesios 6:10: por lo demás,
O sea, por todo esto que ha pasado, por todas estas cosas que nos ha dado instrucción, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, observamos a un Pablo escribiendo esta carta y diciendo, por todo lo demás, o sea, finalmente les digo, ¿verdad? Está prácticamente escribiendo el final de la carta, no la despedida, sino el final de la carta, y nos dice hermanos míos, así que nos vuelve a reiterar a quién les escribió esta carta, o sea, a los hermanos, no a los que no son, sino a los que son hermanos. Ya lo leí, ¿no? A los fieles, a los santos y fieles, dijo ahí en el versículo 1:1, ¿verdad? A los santos y fieles que están en Éfeso, ¿verdad? En Cristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús, a los que han venido a los pies de Cristo, a ellos les digo, entonces por lo demás, hermanos míos, fortaleceos no en sus habilidades, no en sus fuerzas, no nos llama a echarle ganas a esa filosofía humanista de saca lo mejor de ti, o tú eres el campeón de este mundo. No. Fortalécete en el Señor, ¿sí? Y en el poder de su fuerza. O sea, entiende que eso es lo que te va a tener de pie, no tus fuerzas, no tu habilidad, no tu destreza. Inclusive no te fortalezcas en lo que el Señor te dio, inclusive, o sea, porque todo te lo dio Él en las digamos, en la sabiduría, en el conocimiento, en lo que Él te haya dado, ¿no? O sea, cualquier cosa humana, no te fortalezcas en eso, ¿sí, mi amor? Es que aquí decía, el pastor había puesto este versículo que dice en Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Es Jeremías 9:23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Qué increíble, o sea, exactamente esas cosas. Si alguien se quiere alabar o gloriar, gloríese en el Señor, ¿no? O sea, fortalécete en el Señor. Tu carne para nada aprovecha. Tus alcances carnales van a quedar muy limitados de lo que de la ¿cómo podré decir? Hay una palabra de lo que el Señor pide de ti, o sea, de las expectativas que Dios tiene de ti, no como hombre porque te conoce, o sea, no como ser humano, sino como su hijo, ya con el Espíritu, porque sabe de lo que es capaz un hijo, ya con el Espíritu, haciendo la voluntad del Padre. Y si no me creen, pregúntenle a Abraham, ¿verdad? El hijo el padre de la fe, pregúntenle a él, ¿verdad? Que el Señor le dijo, dame a tu hijo, entrégame a tu hijo, al único que tienes, ese que amas, entrégamelo, dámelo. Órale. Y allá iba Abraham con un cuchillo y una soga a hacer lo que su Señor le dijo. ¡Wow! Entonces ese es el punto, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice claramente aquí cuál es el poder de su fuerza, pero alguien podría decirme cuál es el poder de la fuerza del Señor. Su palabra. Su palabra, por supuesto que sí, es muy poderosa su palabra. El Espíritu Santo, exactamente. Ese es el poder de su fuerza que nos va a dar, nos hizo morar en nosotros. Pero ese espíritu hay que alimentarlo y hay que escucharlo y hay que obedecerlo. Así que
Eso es fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Hay que estar en comunión con el Señor para poder escuchar su palabra, escuchar el consejo que nos da, porque hace tantas cosas el Espíritu Santo en nosotros, nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos lleva, nos muestra, ora por nosotros porque no sabemos orar. Hace tantas cosas, intercede por nosotros, ¿verdad? Con gemidos indecibles el Espíritu. Es increíble, hace tantas cosas, pero no hay que desecharlo, no hay que ignorarlo, no hay que no hacerle caso, sino al contrario, estar atentos y estar en comunión con el Señor para poder obedecer a su Espíritu. Muy bien, dice la pregunta ahí en nuestra hojita, dice, por lo demás, o sea, finalmente, ¿en qué debemos fortalecernos? En el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerdo en Hechos 1:8, voy a leer así nomás rapidito, pero Jesús, ya resucitado, se le apareció a los suyos ahí en Hechos y les dijo, voy a leer solamente ese versículo, ahí está hermoso todo desde el 1:1, pero dice en el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto me seréis testigos. Esa palabra testigos es martus, viene de mártir. O sea, vas a dar tu vida por mí. No solamente sabrás quién soy, no solamente me habrás ya conocido cuando llegue el Espíritu y te muestre quién verdaderamente soy. Y entonces los embestirá de poder. Entonces eso te dará poder, el Espíritu te dará poder saber quién es el Señor. En quién es quien has creído y cuál es la obra maravillosa que te mandó a hacer, ¿verdad? Que antes de subir, recordemos que la gran comisión, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, pero para esto necesitas una armadura. No puedes andar con tus fuerzas tratando de combatir todas estas huestes celestiales que están operando en este mundo en maldad, ¿no? Muy bien, entonces ya contestamos la primera preguntita. No sé si haya alguna pregunta, duda o comentario. Nada, muy bien. Ok, continuamos, versículo 11. Versículo 11. Leo y dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Órale. Así que me dice mi Señor, a ver, Juanito, tienes que estar vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme desde antes del ataque, ¿eh? Qué increíble que es que si estás bien puesta esa armadura, vas a estar firme hasta después del ataque. Vas a quedar de pie, y no solo de pie, sino firme, listo para cualquier situación. Pero dice que te vistas de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo dice con todas sus letras. No se anda con tapujos ni nada, la palabra del Señor. La palabra del enemigo, contra el enemigo, contra el engañador, contra el diablo, contra Satanás, contra el príncipe de este mundo, que se le ha dado permiso de engañar a toda persona, a toda criatura, excepto a los que son hijos del Señor. Por eso es que nos alerta y nos muestra con su palabra. Pero una pregunta, o sea, ahora ya sé quién es el enemigo. Primer pregunta: ¿puedo yo hacerle frente en mis fuerzas al enemigo? No, de ninguna manera.
casi no lo puedo ni ver. Y ahorita vamos a ver cuál es la estrategia del diablo y de qué manera funge. O sea, es toda una operación, es todo un imperio. O sea, es un imperio de maldad. Y todavía pensamos que creemos poderle hacer frente a este elemento que para sí, por supuesto, para mi Dios es insignificante. Por supuesto, porque mi Dios es todopoderoso, el creador de todas las cosas. Él no puede competir contra mi Señor, pero a mí me va a hacer pedazos. A mí me va a hacer pedazos y yo quiero enfrentarlo con mi fuerza, con mis capacidades, con mis habilidades. No puedo. Él es el tentador, Él es el engañador. Es astuto. Es muy astuto. Mucho más que cualquier persona, que cualquier ser humano. Ninguno puede hacerle frente. A no ser que estés vestido con la armadura de Dios, no tuya, de Dios. Y entonces podrás estar firme contra sus acechanzas. Y vamos a ver cuál es el equipo que trae este elemento, el diablo, para hacer en el mundo lo que se le permitió hacer: engañar a todos para que aquel que se ha de perder se pierda. Es increíble, pero está así está escrito. Hay un versículo que así lo declara. Lo voy a checar, no lo tengo aquí al tiro, pero lo voy a checar y se lo voy a mandar al WhatsApp. Cuando leí eso y dije yo, wow, Señor, o sea que esto está permitido para que todo aquel que se va a perder se pierda. Sí, así es. Si no me obedeces y si no me sigues y si no me entregas tu vida, te vas a perder, porque el engañador es astuto. Es más, dice que de ser posible, ese es otro versículo, si el Señor no acortara esos días de esa tribulación, serían engañados hasta los mismos salvos. O sea, hasta los escogidos serían engañados, pero por causa de los escogidos el Señor recortó los días para que no fuesen engañados. O sea, esto está brutal. O sea, esta situación no es de juego. O sea, es verdaderamente de preocupación, pero lejos de preocuparnos, nosotros en el Señor nos ocupamos en Él, ¿verdad? En estas instrucciones que nos da. Si le obedecemos y seguimos las instrucciones, pues estaremos firmes para los ataques, o sea, para las acechanzas del enemigo, y para después del ataque seguir firme y de pie, ¿verdad? Muy bien, dice, ¿de qué debemos vestirnos? De toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. No hay que dejar nada, hay que vestirnos de toda la armadura. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del león. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, con todas sus letras, del enemigo, engañador de este siglo, ¿verdad? Pero por eso es que el Señor nos dice: tengan cuidado, pónganse toda la armadura para que no vayan a estar en problemas. Y esto, lejos de traer, o sea, trae mucha dificultad. O sea, un ataque del maligno te va a arrastrar, te va a engañar, te va a hacer que pienses. El ataque va mucho a tu mente, mucho. Ahorita vamos a ver qué parte de esa armadura es un casco para evitar esas cosas, ¿no? Pero ahorita vamos a ir poco a poco. Continuamos con el versículo 12. Magdalena, ¿me ayudas con el 12, por favor, fuerte y claro? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, gracias. Órale, aquí está el gabinete de este gobierno, este gobierno de maldad. Dice
que no tenemos lucha, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el problema no es con tu vecino, ni con tu jefe en el trabajo, ni con tu suegro, ni con tu suegra, ni con tu tía, ni con tu primo, el que no puedes ver. O sea, no, la lucha no es contra ellos, ¿sí? La lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ¿tú crees que puedes trazar un plan de batalla contra estos entes que ni siquiera podemos ver? Por supuesto que no. Y están por todos lados aquí en este mundo engañándote, con toda publicidad, con toda... El diablo ha orquestado un verdadero cosmos, un verdadero recubrimiento de lo que verdaderamente es para engañar al ojo humano y así engañar a los humanos, obviamente, por la vista. Por eso es que el Señor nos dice, no vayas por vista, porque vas a caer. Oye lo que te digo, escucha lo que te digo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ver los milagros, por oír, por escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es importante que primero sepamos contra quién estamos peleando, contra quién es nuestra lucha. Todas estas cosas, es increíble. Nuestro Señor Jesucristo lloró cuando entró a Jerusalén, cuando venía del Monte de los Olivos hacia Jerusalén, se paró en la entrada y lloró porque dijo, es increíble que mis hijos estén caídos y estén ciegos y no puedan ver a su Salvador, que no lo puedan observar, o sea, que sigan viendo las cosas de este mundo y no puedan observar lo celestial, lo que no se ve, ¿verdad? Porque eso es por fe. Y eso nos pasa a todos. O sea, hoy en día las guerras, las peleas, voy a hablar desde el hogar, ¿verdad? Las discusiones, las fricciones entre marido y mujer, los matrimonios están peleándose, creyendo que su enemigo es su esposo y el esposo creyendo que su enemiga es su esposa, porque siempre hay una lucha y una pelea cuando verdaderamente no es carne y sangre. Tu pelea no es contra ello. Tu pelea es contra el engañador que te ha engañado, que te ha hecho creer que mereces. Y tú has puesto en tu matrimonio una visión que no es posible, que no es así. El diseño no fue así. El hombre se casa para creer que su esposa lo va a hacer feliz. Y la esposa se casa para creer que su esposo la va a hacer feliz, cuando de ninguna manera ni ella está capacitada para eso, ni él está capacitado para eso. O sea, mal el cuento, no fueron creados para eso, ¿sí? Y ese es el punto. ¿Crees que esa tu lucha la enfrentas y enfrentas a tu marido o enfrentas a tu esposa? ¿Y cómo termina esto? Observa el porcentaje de divorcios que hay hoy en día. Así termina, engañados, y Satanás, risa y risa, destruyendo cada vez más matrimonios. Y nosotros ignorantes por no escuchar la verdad, ¿verdad? Por no escuchar la verdad. Dime. Que me da curiosidad porque aquí dice que son espíritus de maldad, pero que dice que habitan las regiones celestes, o sea, ni siquiera el infierno, o sea, no están en el infierno por ser malos, sino que están, no sé, me imagino dónde está Dios o en algún lugar de... Estás muy bien, hijita, o sea, tu percepción es perfecta, porque no están en el infierno, pero están aquí, mi amor. O sea, cuando dice las regiones celestes es en un mundo espiritual el cual tú no puedes ver, ¿sí? Pero están operando aquí. Hay un mundo que nos rodea.
Exacto. espiritual y no lo podemos ver, pero está aquí. Y está operando. Y está operando. Exactamente así. ¿Cómo? Engañando a todos. Y esto que digo del matrimonio es un ejemplo de todo, o sea, de todo el engaño, de que el maligno ha hecho bien su tarea, también que te ha metido un chip de decirte, tú vales por lo que tienes, ¿eh? Entre más tengas, más vales. Si tienes más títulos colgados en la pared de tu casa, más vales. Mentira, es una gran mentira. Entre más dinero tengas, más vales. Entre más estudios tengas, más vales. Ojo, no estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo eso, no, conoce la verdad primero. Y si el Señor quiere que estudies y salgas de Harvard, perfecto, pero primero conoce la verdad, para que entiendas y observes cómo se mueve este mundo verdaderamente, y a quién se le ha dado permiso para que engañe a las multitudes, ¿verdad? Aquí está la verdad. Este es el punto. Este es nuestro enemigo y con él es con el que hay que pelear. Entonces la preguntita nos dice, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo el versículo, así es. Porque no olvidemos que venimos leyendo, ¿verdad? O sea, y nos dijo el versículo pasado, de ponernos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Y lo dice, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿De cuál siglo? En este mundo. En este mundo, sí, nada más que tú no los puedes ver porque son celestiales, o sea, son espirituales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, todo esto se está gestando. Es más, hay un versículo en la Escritura que dice que todo lo que vemos fue creado de lo que no se ve. Todo lo que vemos un día se va a deshacer, un día el Señor lo va a descrear. Está en la Escritura, está en Apocalipsis. La tierra no va a hallar lugar y el Señor la va a deshacer, los cielos los va a desdoblar como pergaminos y la tierra los elementos serán ardidos, todos los elementos serán consumidos en fuego. Imagínate, para que el fuego arda en fuego y se deshaga, va a estar grueso, va a estar duro. También dice que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. ¿Tienes ese versículo, amor? Pues aquí primera de Juan. Sí, correcto. Primera de Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por supuesto, se le ha dado permiso. Primera de Juan 5:19. Sí. Así es. Y el mundo entero está bajo el maligno. Wow. Dice, voy a leer el 20 porque lo estaba leyendo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, fíjate, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, estamos en una cancha ajena, o sea, estamos de visitantes, jugando un partido de visitantes, ¿ok? Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Híjole, punto y seguido. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Increíble, ¿no? Es la palabra. O sea, para eso vino el Señor, para traernos la verdad. Este es el único Dios verdadero, Jesucristo. Qué increíble. Continuamos. No sé si haga preguntas, dudas o comentarios. ¿Todo bien?
Continuamos con el versículo 13. Laura, ¿me ayudas con el 13, por favor? Sí. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestro versículo a memorizar, ¿verdad? Que ya lo leímos al principio, pero lo volvemos a leer. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura. Otra vez, ya van 2 veces. En el versículo 11 nos dijo, vestíos de toda la armadura. Y ahora, por tanto, tomad toda. Por tanto, ¿qué tanto? Pues por toda esta situación que es un problemón. O sea, que es una guerra que tú no puedes gestar en tu carne, que tú no puedes gestar en tus fuerzas, que tú no, por más inteligente, por más habilidoso, por más el que quieras, el mayor deportista o mejor boxeador, nadie va a poder contra el demonio. Es un engañador de primera, ¿sí? Y entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, así que vamos a quedar como, una vez que haya acabado todo, estar firmes y dispuestos para cualquier situación. Y dice la preguntita, por tanto, ¿qué debemos hacer? Y dice, pues tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, todo esto parece que como que se redunda mucho, pero el Señor nos lo quiere dejar muy claro. Desde el versículo 10 hasta el 13 nos está dejando claro qué debemos de hacer y por qué. O sea, qué debemos de hacer y por qué. Y ahora a partir del 14 nos va a descifrar cuál es esa armadura. ¿Ok? Muy bien, versículo 14 y 15. Amor, ¿me puedes ayudar con el 14 y el 15, por favor? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Ok, vamos a ir observando. Entonces ya nos está describiendo, estad pues firmes. Con esto vas a estar firme, ¿eh? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ok, esto es un cinto, voy a ceñir mis lomos, voy a ceñirme con la verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntas al mundo, ¿qué es la verdad? Y no te sabe contestar. Y empiezan a filosofar. O sea, al mundo, ¿verdad? Alguien que no conoce del Señor. ¿Qué es la verdad? Le preguntas. Y empiezan a filosofar. No, pues es que la verdad es relativa porque tú puedes tener una verdad y luego él te puede tener otra verdad. Y no. La verdad es una, si no, no fuera verdad, si no es mentira. O sea, si alguien tiene muchas verdades, eso es una mentira. Verdad es una. Es una persona. Y es una persona. Y se llama Jesucristo. Y Él lo dijo cuando pisó esta tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Increíbles declaraciones. Sí, siempre que nuestro Señor Jesucristo hablaba, había problemas, había crujir de dientes. ¿Cómo que tú eres el único camino? Por supuesto. Y si no creyeres, les dijo un día, después de 3 años de estarles predicando y de estarles mostrando. Lo increíble de esto es que para eso fueron los milagros de esa época, para señalar a Jesucristo como el Mesías. Los ciegos iban a ver, los cojos iban a andar, los paralíticos iban a levantar y los mudos iban a hablar. O sea, y eso es lo que estaba ocurriendo. Era una señal, ¿sí? Y Él un día les dijo, si ustedes no pueden creer que yo soy, en sus pecados morirán. Simplemente si no puedes creer, vas a morir. Vas a morir. Estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, con Cristo. Estar ceñido, sujetado, ¿sí? Ahora, este cinto sujeta algo, sí, pues toda la armadura, o sea, toda la armadura la ciñe, no por estar en primer
posición quiere decir que es lo primero que te pones, ¿no? Pues te pones primero otras cosas, pero te ciñes con la verdad. Estás bien ceñido, estás bien sujeto, ¿verdad? No se te caen los pantalones, ni los chones, ni se te desfaja la playera o la coraza de justicia, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita. Entonces, este es nuestro Señor Jesucristo, la verdad. Dice, y vestíos con la coraza de justicia. Y volvemos a lo mismo. Podemos preguntar, ¿qué es la justicia? Jesús mismo. Y le vuelves a preguntar al mundo, ¿qué es la justicia? Bueno, pues es que justo para mí es que sí, por eso. Pero por eso hay una procuración de justicia en el mundo. Por eso hay una ley. Mas sin embargo esa ley se corrompe y deja de ser justicia y le da favoritismo a los que más tienen o a los que más valen en el mundo, cuando debería de ser ciego, o sea, sin ver a quién, equilibrar la balanza y decir, tú eres culpable, llámese como se llame, ¿sí? Pero la justicia de Dios, ¿quién es? Cristo. Cristo, Él fue hecho justicia de Dios en nosotros. Por medio de su sacrificio en la cruz, es que yo puedo llegar justificado delante del Padre sin ningún problema, sin ningún pecado y sin ninguna mancha que me puedan tomar en cuenta. Ahora, esto no quiere decir, y sí, el Señor lo dice, que es gratis, ¿verdad? Es gratis para el que la recibe, pero ya fue pagada. Tuvo que efectuarse un pago. La demanda del Señor es: toda alma que pecare, ¿esta qué? Morirá. Esta morirá. Y eso no ha cambiado. Y ni cambiará. Pero por eso vino el Señor. A dar su vida por los pecados de todos, sin haber cometido ni uno. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y pueda ser, no le puedan ser contados todos sus pecados, sino que con la paga del sacrificio de Cristo se haya liquidado hasta lo último. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Llegar con tus maletines llenos de dinero para con Dios y decirle, aquí traigo para pagar todos mis pecados? ¿O decirle, reconocí a tu Hijo como mi Salvador y le entregué mi vida? ¿Qué prefieres? Lo gracioso es de que, bueno, no sé si es gracioso esa palabra. Un poco más fuerte. Lo gracioso es de que ni siquiera no podrás llevar absolutamente nada para intentar justificarte. Definitivamente. O sea, si Jesús no es tu abogado, no hay nada que puedas Nada. hacer. Es más, dice la Escritura que no vas a poder ni pronunciar palabra delante de Él. Vas a estar delante de un Dios santo, 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 del Todopoderoso, del Creador del universo. O sea, no vas a dar ni crédito. Pero bueno. Pero el demonio ha hecho bien, el diablo ha hecho bien su trabajo y ha engañado al mundo de una manera increíble. Increíble. Pero aquí está la verdad para no ser engañados. Aquí está la verdad. ¿Ok? Dice, vamos a leer tantito Isaías 11:5, que en la mañana haciendo devocional lo leímos y me pareció increíble. ¿Te ayudo? Sí, Isaías 11:5. Hablando de la justicia, de la verdad, nuestro Señor, desde los tiempos de Isaías, de los profetas, 11:5 dije, ¿verdad? Sí. Ok. Laura. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así es. Y será la justicia cinto de sus lomos. Wow. ¿Sabes qué? Me gustaría leer desde el 1, Laurita. Vamos a leer desde el 1 al 5. Sí. Está increíble esto. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Wow. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Gracias. Cualquier parecido con Jesucristo Es verdad. es verdad, no es coincidencia, sino que es verdad. Él es. Wow, qué increíble. Y me llama la atención que en la mañana lo estaba escuchando y empieza como las bienaventuranzas, si lo puedes checar. O sea, digo, esto ya es como algo aparte, ¿verdad? Pero observas que primero te viene diciendo, desde el 1, te viene diciendo que vas a hacer primero a los pobres y luego a los mansos, a los humildes, y luego viene hablando de justicia y viene hablando de las bienaventuranzas, cómo va creciendo, o sea, cómo va manifestándose Jesucristo en las personas y cómo te va dando vida. Increíble. Y hasta que llega a ser tu cinto de justicia y de verdad y todas estas cosas, tu protección, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita. Qué increíble. Ok, enlista los primeros 3 elementos de la armadura de Dios que aparecen en estos versículos. Número 1, ¿qué podemos observar? Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es el primer elemento. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 2. Vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Y esta coraza es como un caparazón aquí en el pecho, en donde te protege tu corazón. Estás ceñido con la verdad, estás protegido de tu corazón, de tus sentimientos, los tienes bien resguardados, toda tu digamos, lo vulnerable que pudiera ser, Él te lo protege de cualquier ataque, ¿verdad? Y luego el número 3, calzaos. ¿Ese todo no lo decimos o sí ya? Ya. No, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ok, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto es los zapatos, o sea, te vas a calzar, te vas a poner los zapatos o lo que te tuvieras que poner, pero esto es, ¿y de qué habla? Pues del Evangelio de la paz. ¿Por qué habla del Evangelio de la paz? Porque se te fue dado por alguien que también en un día caminó, y a donde quiera que tú vayas andando y te muevas andando, puedas mostrar este Evangelio, estas buenas nuevas, estas noticias que un día te dieron, ¿verdad? Que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, ¿verdad? Sí, adelante. Es lo que dice aquí Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Así es. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál paz? No es esta paz subjetiva, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, sino es la paz con Dios, la enemistad que teníamos con Dios, que estábamos destituidos de su gloria por el pecado. Bueno, pues Jesucristo vino a hacer esa paz. Mediante Él nos reconcilió con Dios, entre Dios y los hombres nos reconcilió Jesucristo por su maravillosa obra, ¿verdad? Por esa sangre preciosa en la cruz. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí. Ok, continuamos con el 16, versículo 16. Muy bien, dice así, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe.
con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Así que vamos a tener un escudo, y este escudo es la fe, ¿verdad? Es el escudo de la fe. Yo debo estar teniendo este escudo para apagar los dardos, esos dardos que el enemigo me está enviando, ¿verdad? Y yo tengo que a resistirlo. ¿Con qué? Con la fe. Y esta fe, pues obviamente me la da el Señor. Ya sabemos que es un don de Dios, que es y que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que yo voy a tener este escudo muy fortalecido y tan amplio el espectro como el Señor me dé fe. Obviamente que hay niveles de fe, pero para eso hay que estar expuestos a la palabra de Dios, es seguir escuchando, seguir estando en comunión, y el Señor va a ir fortaleciéndote en la fe, ¿verdad? Y dándote más y más fe cada día. Vas a ir experimentando que en quien has creído es verdadero, está vivo y está reinando, y verdaderamente está haciendo en contacto con sus hijos en esta tierra, en este siglo, ¿verdad? Y los está salvando poco a poco, encaminándolos por el único camino, por el camino angosto que lleva a la salvación, ¿verdad? Pero esto es a través de su palabra, no puede ser a través de ninguna otra cosa, sino su palabra y oración y comunión con Él, ¿verdad? Dice, ¿qué debemos hacer? Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ok? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice que podremos quitarnos o apagar algunos dardos. Todos. Es importantísimo. Por eso dice sobre todo. No es que la fe sea por sobre la verdad y por sobre esas cosas, sino que sobre todo no se te olvide. O sea, no se te olvide con ponerte el escudo, o sea, portar el escudo de la fe, ¿verdad? Porque con eso vas a apagar todos los dardos que el enemigo te mande, no va a penetrar ni uno, ¿ok? Y estas cosas es de tener la firmeza, de tener la certeza, de tener la fe de en quién has creído verdaderamente, ¿verdad? Y esto no te lo puede dar nadie, ningún pastor, ningún servidor de célula, ningún hermano. Eso te lo da el Señor a través de la comunión con su palabra y la comunión en oración, ¿verdad? Y el Señor la va a hacer crecer. Después nos dice por ahí en la hojita, dice, lee Hebreos 11:6 y responde ¿por qué? O sea, ¿por qué esto, verdad? Y entonces vamos a leer Hebreos 11:6. Ahí está en la pantalla. Está ahí en la pantalla y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Órale, este versículo nos muestra que para empezar, sin fe es imposible que puedas agradar a Dios. Y aparte de que no agradas a Dios, según el escrito que estamos leyendo, no vas a tener un escudo con que apagar los dardos del enemigo, y te van a llegar por todos lados y te van a llevar como niño fluctuante por diferentes aires de doctrina, ¿no? Ya van a venir y decir, el pastor lo decía el domingo, van a venir el sábado o el domingo a tocar en tu casa y te van a cuestionar que Jesús no es Dios, y tú no vas a saber ni cómo contestarles, y vas a creer, y luego, pero ¿por qué? Y te van a poner a dudar, cuando tú, si estás firme y si tienes puesta la armadura, al contrario, les vas a mostrar en la escritura cuán seguro y cuán convencido estás de que nuestro Señor Jesucristo es Dios en la carne, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien. Entonces dice ahí, vamos a responder, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante este escudo de la fe? Y dice ahí, y responde en Hebreos, ya lo leímos, pues porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué significa crea que le hay? Que crea quién es, o sea, que verdaderamente sepa quién es Dios, el creador del universo, y que ese mismo Dios tiene una relación
o contigo y tienes una relación con Él todas las mañanas cuando te presentas delante de Él, dependiente de Él, sabiendo que necesitas que te perdone tus pecados y que te guarde de toda maldad y que te haga motivar el espíritu para que tú puedas pasar un día bien armado con toda la armadura y no recibas dardos del enemigo, ni ataques, ni nada, ¿verdad? Y al final estés firme. Muy bien, entonces ya contestamos en Hebreos, ¿verdad? Bueno, que dice que crea que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir esto? Que al final vas a recibir el galardón, el premio, ¿verdad? El premio por el que se pelea esta batalla, ¿verdad? Los boxeadores boxean por un cinturón, ¿verdad? Y los luchadores, pero en este caso esta lucha que no es contra carne y sangre que tenemos nosotros, nuestro galardón está en los cielos, no está aquí, está en los cielos y allá es a donde queremos ir y estar con nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Versículo 17. Amor, ¿me ayudas con el 17, por favor? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Wow, qué increíble. Este versículo tan pequeño, tan cortito, pero tan nutrido, porque dice que tomemos el yelmo de nuestra salvación. Es un casco. Y es un casco que nos protege, ¿qué? Sí, la cabeza, pero dentro aquí es nuestra mente. O sea, este casco nos va a proteger de la mente, porque este yelmo, y es de la salvación. Qué interesante que el yelmo es de la salvación y que debemos de estar seguros y confiados y entendidos que la salvación prácticamente no debes de estar preocupado por ella, sino ocuparte en ella, en la que ya se te dio. La salvación no se pierde. O sea, ya sé que va a haber muchos que van a decir, ay, pero entonces si salvo siempre salvo, la gente va a andar haciendo lo que sea, que cabo ya soy salvo. Pues déjame decirte que el que piensa de esa manera, lo único que manifiesta es que no es salvo. Porque alguien que es salvo, que ha nacido de nuevo, que la simiente de Cristo está en él, ya no practica el pecado. Solo quiere hacer la voluntad de Dios. Solo quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere hacer las cosas de este mundo, por supuesto que no. Y entonces manifestarás que eres salvo. Alguno preguntará y dirá, bueno, pero ¿cómo voy a saber yo? ¿De qué manera voy a saber que soy salvo? Pues la palabra nos lo dice. La Escritura nos declara. ¿Cómo vas a saber y cómo vas a entender que eres salvo? Déjame decirte que el Espíritu Santo tiene, como lo comenté al principio, tiene muchas tareas, hace muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Y una de ellas es confirmarnos que somos hijos de Dios. Y entonces, pero si no estamos en su palabra, si no estamos en oración, si andamos de tingo lilingo por aquí por allá y de repente vamos el domingo a la iglesia y creemos que ya con eso somos salvos, pues estamos muy equivocados. Ese es el punto. Aquí la situación, acompáñenme a Romanos 8, a ver si no me tardo, ya voy muy raspando con el tiempo. Pero acompáñenme a Romanos 8, por favor. Y Romanos 8 nos lo declara. Puedo observar aquí tantas cosas que el Espíritu hace, pero no voy a ir a todas. Voy a checar aquí. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad en el 26, lo escudriña todo en el 27 de Romanos 8, pero a donde voy a ir va a ser al 14, Romanos 8, 14, este es donde quiero ir, del 14 al 16 es lo que voy a leer. Dice así, Romanos 8, del 14 al 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y ese Espíritu de Dios está con E mayúsculas. Observa tu Biblia, observa lo que Dios nos dice, ¿verdad?
estos son hijos de Dios. O sea, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir esto, Juan de Dios? Pues que ya no tomo decisiones yo a mi discreción, sino que todo lo supedito a la voluntad de Dios. Cualquier decisión que vaya a tomar. Papito, ¿qué te parece esto, Señor? Estoy en esta situación, en esta circunstancia. Yo voy a tomar esta decisión, espero que sea la correcta. Si es algo muy rápido que hacer, si tienes días para orarlo, óralo y el Señor te va a dar la certeza, ¿verdad? Pero el Señor siempre te va a encaminar. Entonces, pero bueno, es esta, si eres guiado por el Espíritu de Dios. Dice 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y luego nos dice el 16, el Espíritu mismo, con E mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Él nos da testimonio, Él nos muestra, Él nos da esa certeza, ¿sí? Y lo vas a observar, o sea, tú vas a estar seguro de tu salvación. El yelmo de tu salvación te lo tienes que poner aquí, porque después viene alguien y te dice, no, pero si pecas ahorita, sí, en la mañana hablaste con Dios, pero si a las 10 de la mañana pecas y te lleva un tren, ¿a dónde vas? Al cielo, al cielo. ¿Pero por qué si ya pecaste? Sí, por supuesto, el Señor sabe que estoy en una naturaleza. Ahora, no estoy practicando el pecado, estoy diciendo que de pronto nuestros ojos, nuestra naturaleza nos hace caer, o sea, y tropezamos, ¿verdad? En pecado, por supuesto, porque nadie es santo, santo, santo como el Señor en esta carne, sino que siempre tenemos esa naturaleza caída, a eso me refiero, pero no es que esté maquinando y preparando un pecado, preparar mentir o preparar orquestar esto con maldad. Por supuesto que eso no, eso ya lo odiamos, ¿verdad? Pero el Señor sabe quiénes son sus hijos, ¿sí? Ese es el punto. Y el Espíritu nos da esa certeza de que somos hijos de Dios. Ojo, ¿verdad? Lo que pasa es de que pues muchos creen ser hijos de Dios cuando no lo son, ¿verdad? Pero eso, ojo, no quiero que malentiendan esto. El Señor no me va a dar a mí la certeza de que si mi hija, mi esposa o mi vecino es hijo de Dios. No. Eso no es así. O sea, a mí el Espíritu de Dios me va a dar la certeza de que yo soy, ¿sí? E inclusive te digo, también me va a dar la certeza de que no soy. Y no te engañes a ti mismo. El Señor sopesa tu corazón, o sea, sopesa tu corazón. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que sigues? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas del Señor? Sopésalo y el Señor te va a decir, te lo va a decir clarito, ¿verdad? O sea, ahora, con esto de que te digo que no eres, no quiere decir que no vayas a hacer nunca. En el sentido es de que el Señor te está llamando muchas veces, ¿verdad? Pero muchos creen serlo cuando no lo son. Y por eso es que después dicen, ay, ¿por qué aquel hermano que era tan así, servía aquí, acá y allá, y ya de pronto se fue y anda en el mundo perdido? Bueno, pues ¿cómo quieres que te lo explique? La palabra lo dice, que no todos son de nosotros, ¿verdad? Está en Primera de Juan, creo. Sí, tengo que hacerlo, Maye. Primera de Juan 2:19. Dice así, dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es increíble, o sea, el Señor te muestra las cosas y nos muestra la verdad. El Señor no se anda con tapujos ni con medias tazas. La palabra de Dios es tajante, cortante, y dice que Hebreos 4:12 que penetra y corta todo y nos deja expuestos a todo ser humano. Y no hay nada que alguien tenga que no vaya a ser manifiesto ante los ojos de aquel que un día tenemos que dar cuentas.
Esa es la situación. Seguimos. ¿Ya contestamos la pregunta? No. Ok. ¿Qué debo tomar también? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta espada, pues ya lo sabemos, lo acabo de decir. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos, o sea, todo tu ser. Y escudriña las intenciones de tu corazón y lo deja todo expuesto para que el Señor un día lo juzgue. Versículo 18 y 19. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda hasta aquí. Bueno, versículo 18, vamos a ver primero. Hasta el 20. Sí, del 18. Pero va con los slides. Sí, va a ir poco a poco. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que estar en oración. Una vez ya bien puesta la armadura, tenemos que estar orando por todos los santos, por todos los hermanos, por todos los hijos de Dios, estén en donde estén, ¿verdad? Porque todos estamos gestando una batalla que no es contra sangre y carne. ¿Cómo es necesario administrar correctamente el uso de esta armadura? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hay que seguir orando, aunque tengas la armadura bien puesta. ¿Por qué? Porque van a venir situaciones, y ahorita Pablo nos lo va a explicar en el siguiente versículo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. No. Versículos, sí. 19 y 20. Y ya estamos por terminar. Me colgué tantito, perdónenme, pero era necesario explicar. Dice así, 19 y 20. Y por mí, o sea, orar por todos los santos y por mí, continúa la carta, ¿no? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿De quién? Del Evangelio, como debo hablar. O sea, que no se me apague la pólvora, ¿verdad? Que yo le muestre al mundo las buenas nuevas, esté donde esté, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? El Señor es quien determina los tiempos. A nosotros nos es llamado a hablar del Señor. Que no porque estás con tu jefe en el trabajo, ay, no voy a decir esto del Señor porque, aunque siento que es necesario decirlo, pero no voy a decir porque no vaya a ser que pues les parezca mal y después me digan aleluya, o me empiecen a rezagar, o me lleguen hasta a correr del trabajo. ¿Qué importa? El que te sustente es el Señor, no tu patrón en el trabajo. Estamos llamados a hacer la obra de Dios, no la conveniencia de nosotros. Nuestros hermanos del primer siglo, de los primeros, de la primera iglesia, de los primeros 100 años de Cristo para acá, sufrieron demasiado por causa de la verdad, hasta la muerte, sufrieron hasta la sangre, hasta la muerte. Y no solo ellos, sino vieron sufrir y padecer a sus familias con tal de proclamar el nombre de Dios. Y ese sacrificio, gracias a ellos, obviamente estaba establecido por Dios, pero gracias a que ellos obedecieron a la fe, es que tú y yo ahorita tenemos la escritura todavía, ¿sí? Y podemos proclamar la verdad. Por eso es que si sabes la verdad, no la niegues. No se la niegues a alguien que está encarcelado, encadenado todavía en la mentira del demonio. No se la niegues, porque así como el Señor tuvo misericordia de mí y de ti, puede tener misericordia de alguien más. Muy bien, amados hermanos, vamos a contestar. Y dice ahí, ¿con qué finalidad esencial? Todos esos versículos. Todo el versículo, a fin de que al abrir nuestra boca no sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
el misterio del Evangelio. ¿Qué es denuedo? Valor. Que no se te apague la pólvora, que no digas, ay no, aquí no, porque está esa persona que es muy importante y no. Tú no sabes, brother. El Señor es todopoderoso. Y si por mostrar la palabra está en riesgo tu chamba, tu X, tus amistades, tu entorno social o tu vida misma, el galardón está en los cielos, brother. ¿Cómo te lo explico? ¿Preguntas, dudas, comentarios?